Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sean ustedes bienvenidos a este tercer segmento de su programa número 580 programas que le hemos estado acompañando en las tardes de los lunes, iniciando a las 5:30 de la tarde y terminando a las 7 de la tarde, de la noche ya en la 98.1 FM, pero después también tenemos una transmisión que se realiza el día sábado en repetición de 11:30 en adelante a través de la 99.7 y después también implementamos, no sé desde qué programa, pero fue una necedad de Sergio Herrarte, que está aquí con nosotros. Sergio Herrarte insistía, YouTube, 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 y le decíamos, vaya, está bueno, pero no dejaba de repetirlo. Y igual decía Instagram, Instagram, Instagram. Entonces, son de esas Sí. iniciativas de Sergio Herrarte que amablemente Iniciativas Millennial. Iniciativa Eso, Millennial. sí. Igual subimos el video a través de Facebook, ¿verdad? Que la página de Facebook fuera más dinámica. Y recordándole que nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp es el 59951111, una recomendación de César Tánchez y el apoyo de Walter Maeda para conseguir ese número. Pero estamos aquí con Mauricio Álvarez y Sergio Herrarte acompañándole en la lectura de este libro. Si usted lo está viendo en pantalla, dice Originals de Adam Grant. ¿Cómo las personas originales, aquellas personas que hicieron grandes cambios en la ciencia, en la educación, en las artes, en la política, en los deportes, han cambiado el mundo y son personas que no se conforman, personas que buscan hacer cosas nuevas, diferentes, y entonces es un análisis bastante científico, me refiero a los datos, porque investiga mucho y refleja varias características de los originales. Y el día de hoy vamos a hablar de Los Rebeldes con Causa, capítulo 6, es el antepenúltimo capítulo del libro, Rebeldes con Causa. Quiero decirle algo aquí. En la conversación de hoy vamos a hablar de que el número de hijo tiene algo que ver con ser original. Esa es la primera parte. Yo soy primer hijo, soy responsable, soy más predecible, soy más constante. Mauricio Álvarez es el primer hijo, igual, es bastante estricto, es disciplinado, ese hombre, miren ustedes, si yo tengo que decir algo, yo admiro mucho a Mauricio por eso, la reunión con Mauricio es a las 9:30, él está 9:20, 9:25 conectado. Es muy disciplinado en los deportes, en toda su vida, como maestro, como consultor. Y Sergio Herrarte, ¿qué número de hijos sos? El último. El último. Aquí está el Creativo, original. rebelde, ¿Por eso por qué tenemos original. YouTube y Instagram? Sí. Exactamente, Sergio. Aner y Mauricio se la viven regañándome. Sí, Me sí, tiene que Sergio. invitar a comer y esas Es lo máximo. Bueno, vamos a iniciar esta grabación, Mauricio Álvarez, Sergio Herrarte, acompañándolos en este tema. Este capítulo examina las raíces las raíces familiares de la originalidad. Entonces, ¿qué tiene en especial ser el hermano mayor y cómo influye esto en la familia? Inicia con una frase que a mí me gustó mucho. El progreso, el cambio, la originalidad siempre implica riesgo. No se puede robar la segunda base manteniendo el pie en, en la primera base, ¿verdad? Y eso lo podrá decir Mauricio, que ha sido softbolista profesional. Y habla de orden de nacimiento y la originalidad. Entonces, ¿cómo el orden de nacimiento, digamos, el hijo mayor, pues, digamos, es menos, en términos generales, hablando de estadística en base a investigación, menos, digamos, a los riesgos, o sea, se avienta menos que el hijo menor. Ya vamos a hablar por qué. Pero el capítulo inicia hablando acerca de robo de bases en grandes ligas en Estados Unidos, En el béisbol. en el béisbol, y los hermanos menores tenían 10.6 veces más probabilidades que los que eran primogénitos. Y es decir, de intentos, ¿no? Y 3.2 veces más probabilidades de robarla en forma segura. Entonces, es interesante este dato. Mauricio, Sergio, ¿qué me dicen de ser el primero? Mira, buenísimo el capítulo, muy, muy interesante. Y aprovechando algo ahí que dijiste que me llamó la atención, tenemos 580 programas, me gustó el número, o sea, un well-round number, dicen por ahí. Y qué alegre que podamos seguir compartiendo y llevemos esta cantidad de programas. Un saludo a todos nuestros amigos que constantemente nos escuchan y nos mandan su feedback, nos mandan sus preguntas porque realmente nutren nuestro programa.
Mira, buenísimo. Fíjate que algo que me gustaría remarcar mientras comenzamos con estos temas es que habla precisamente de la importancia que tiene el orden en el que nacimos en la originalidad. Sin embargo, fíjate que el libro lo que explica, y muy bien lo dice, no define quiénes somos, sino que define la forma como nos vamos a desarrollar dependiendo o sea, la probabilidad de cómo nos vamos a desarrollar dependiendo del número, del momento en el que nacimos, por las diferentes características que ahora vamos a hablar. Precisamente habla del béisbol porque el robo de bases es una jugada de mucho riesgo en este deporte. Y cuando revisan la estadística de los 10 jugadores, del top 10 de robos de jugadores que roban bases, durante la historia de este deporte, de esos 10, si no estoy mal, creo que 7 u 8 son por lo menos el tercero, cuarto y quinto hijo, a veces en algunos casos, solo 3 hay que son el primero y que tuvo también sus características. Fíjate que interesante porque yo jugaba béisbol, el robo de bases es algo que me fascinaba hacer a mí y yo soy el primero. Una característica de esas es precisamente que en mi casa, por la forma como fui criado, mi papá era militar y con bastante disciplina, pero también nos enseñó a tomar algunos riesgos. Entonces creo que de ahí viene alguna de esa diferencia, como explica el libro con estos datos. Entonces, ¿qué habla básicamente? Que cuando somos el primero, tendemos más a buscar estabilidad, a asumir o a tomar menos riesgos o riesgos más controlados, y que por el otro lado los que vienen después, como la crianza se modifica levemente, digamos, los papás son un poquito más relajados con el segundo y con el tercero, entonces eso provoca que los que vienen detrás tengan otra forma de pensar y otra forma de desarrollarse. Así es. Y quiero anticiparme también en otro dato interesante que vimos en el libro. Decía que un estudio de un economista, o de unos economistas europeos, que rastrearon a más de 4,000 personas durante varias décadas en 12 países europeos, encontraron que cuando ingresan al mercado laboral, los primogénitos disfrutan de mejores salarios, 14% más alto que los hijos menores. Entonces los primogénitos se benefician de una mayor educación, lo que les permite obtener estos salarios más altos. Cambia la estadística a partir de los 30, porque los más jóvenes, digamos, tal vez no empiezan con un mejor salario, pero van migrando y entonces al final paran ganando más. Sergio Rarte, ¿cómo te va con esa estadística? Pues lo que sí puedo decir es que yo lo he vivido, yo he tomado, es curioso, yo cuando leía el capítulo decía, wow, esto es impresionante, cómo le pega al blanco. Para Sí. contarle un poco de mi carrera profesional a lo largo de los años, mi primer trabajo fue en Brasil, mi segundo trabajo fue en México, saqué una maestría en Panamá, todo con diferente empresa. Después me moví a una empresa que me mandó a México y Panamá, y después me fui a Asia, y yo decía, esto es así, yo todas las decisiones que he tomado han sido bastante riesgosas ante los ojos de otros, y yo los veía normales, pero cuando se las contaba a alguien me decía, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Por qué esto? Y se ponían a sudar mis amigos que eran hijos mayores. Entonces, eh, pienso que es verdad en muchos sentidos. Uno a veces por explorar encuentra mejores oportunidades, pero hay un momento de sudor y a veces hasta de lágrimas en donde los demás dicen, ¡y qué nerviosismo lo que aquel está haciendo! Pero pienso que si uno se arriesga a veces gana, pero también uno tiene la oportunidad de aprender perdiendo. Entonces hay que tener cuidado también con los riesgos que uno toma. Y también menciona algo bien interesante, que habla de los gerentes generales o los directores generales o de los CEOs en Estados Unidos y Corea del Sur, que los primogénitos, que son, si usted es gerente general o usted es el director general de una organización y es primogénito, dice que tal vez somos menos riesgos estratégicos, mientras que los CEOs que nacen después, que no son primogénitos, son un poquito más atrevidos. ¿Qué dices de eso, Mau? Mira,
yo te diría que basado en la experiencia y en los datos, me atrevería a decir que tiene razón, que tiene todo el sentido del mundo, porque uno, cuando es el más grande, es decir, el primogénito, el primero, uno toma como el ejemplo estable de la familia y sobre todo nosotros los de la generación X que todavía, que el mercado laboral se movía más, era más estable que en la actualidad. Entonces, lo que explica ahí Adam Grant es que asumimos ese rol de querernos parecer, porque, bueno, déjame explicar una cosa, ampliarlo acá. Lo que dice es que somos criados como que fuéramos hijos únicos. Entonces, lo que hacemos cuando viene el siguiente hijo, es que nos sentimos como destronados. Entonces tratamos de copiar, de ser más parecidos al modelo que tenemos de papás, que era un modelo más estable. Entonces, cuando llegamos a esos puestos, o cuando alguien de este perfil llega a estos puestos, sí tiene como una mentalidad de ser más prevenido y de no tomar unos riesgos tan altos. Contrario a alguien que sí tuvo que pelear su posición, cuando ustedes ven el segundo hijo, normalmente sí está luchando por hacerse notar, porque los padres le pongan más atención, porque ya están un poquito más relajados, ya sacaron uno, ya llevan uno, entonces el segundo están un poquito más tranquilos. Entonces, él es más atrevido, él tiene más, su desarrollo fue más en función de luchar y de animarse a hacer cosas para llamar la atención. Y es que eso me gustó muchísimo y tocaste un tema para mí clave de esto. Alfred Adler hace una argumentación que, si usted lo ha escuchado, si usted lo recuerda, pues alguien muy reconocido, cuando llega un hermano menor, digamos, entonces el hermano mayor adquiere una posición más como de papá, entonces agarra ese espacio, no quiere correr el riesgo de ser destronado. Todos los que somos papás y tenemos hijos, también nos vamos a sentir identificados en el que nos volcamos con mucho cariño al primero, pero viene el segundo, y cuando viene el tercero, o vienen más. Entonces, digamos, sí, los terceros, cuartos van saliendo como pueden, es decir, los controles son diferentes, viven una vida un poquito más despreocupada. Y claro, si el hermano mayor, yo siempre quería tener que mi hijo mayor pudiera ser varón, porque también tenía la ilusión de tener hijas mujeres, que en efecto así fue, mi hijo varón y luego 2 hijas mujeres. Y decía, bueno, él las va a defender en el colegio, ¿no? Cualquier cosita, cualquier problema, ahí está, y se toma ese lugar. Y entonces eso los permite también ser más originales. Sergio, vos sos ¿qué número de hijo dijimos? Cuarto. El cuarto, yo soy el cuarto hijo. Entonces, sos el rebelde de la casa. No, es curioso, hay algo que vamos a ver ahorita que habla de la forma en la que nos educan y pienso que sí es verdad el nivel de riesgos que a uno lo dejan tomar. Por ejemplo, yo hice bastantes actividades físicas, deportivas, bastante riesgosas, por así decirlo, y mis papás estaban tranquilos con esto. Por ejemplo, yo me iba con mis amigos y me iba a un viaje y tal vez yo no veía a mis hermanas mayores que las dejaban. Sí pasan ese tipo de cosas, es verdad, pero todo tiene que ver con cómo nos educan. Yo también fui, por ejemplo, me gradué rápido de la universidad, saqué rápidamente mi maestría, siempre toda mi vida tuve trabajo. Entonces, es mucho, uno puede canalizar esas libertades de una manera que le permitan tomar riesgos, pero en lo que a uno le apasiona, en lo que a uno lo construye como persona, ¿verdad? Sí, entonces pienso que esa es la clave. Y bueno, y quiero que nos expliques algo, Sergio, porque vos lo entendí, lo explicaste muy bien antes del programa. Era 2 investigadores, Samuel y Per Olainer, creo, hacen una investigación acerca de aquellas personas que en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial y la matanza de los judíos y la persecución a los judíos, no siendo judíos, rescatan judíos. Y hacen una investigación con aquellos que teniendo la oportunidad también de apoyarles, no rescatan judíos. Contanos un poco del contexto de la investigación. La investigación toma como muestra a personas que vivían en un lugar cercano
tenían las mismas características económicas, religiosas, eran del mismo pueblo, por así decirlo, y oh sorpresa, porque el vecino sí rescató judíos y el otro no. Entonces empiezan a investigar y le empiezan a preguntar dentro de una serie de preguntas, o se empiezan a dar cuenta que mucho tiene que ver, uno sí, toman riesgos, pero los otros tal vez también eran hijos, los últimos hijos, pero ¿por qué ellos no tomaron ese tipo de riesgo? Y mucho tiene que ver con cómo lo criaron, pero no solo cómo lo criaron, sino qué concepto o qué técnica usaron los papás para criar a este hijo último. Y lo hemos mencionado entre líneas en varios programas, eh, y los papás trabajaron con el carácter del hijo. Entonces, algo que a mí se me quedó marcado del capítulo del libro es, mire usted cómo puede salvarle la vida a su hijo si lo ve rebelde, que hay un caso en el libro de un niño rebelde muy famoso, que fue uno de los primeros beisbolistas negros en la historia de Estados Unidos que cambió el béisbol. Yo no sé mucho de béisbol, Mauricio seguramente sabe más, pero oh sorpresa, era alguien tan rebelde que sí, lo ayudó a sobrevivir un mundo racista dentro del béisbol de Estados Unidos, incluso a avanzar en su carrera, pero al mismo tiempo tuvo el carácter para decidir llevar un buen camino. Entonces, una técnica para educar a sus hijos que usaron con estas personas que salvaron judíos es trabaje con adjetivos, no con verbos. Entonces, un ejemplo es, cuando usted le dice a un médico, o perdón, cuando usted le dice a una persona que tome una decisión y le explica que eso va a construir su carácter, que eso lo va a definir como persona, tiene mucho mejores resultados que cuando usted le diga, haga tal cosa porque es una regla y punto. Esa persona sabe que las reglas se pueden doblar, se pueden manipular, pero si me están diciendo a mí que si yo no agarro lo que no es mío, yo voy a ser una persona, perdón, si yo agarro lo que no es mío, voy a ser ladrón. No es lo mismo que me digan a mí, no agarre lo que no es suyo porque se van a dar cuenta y lo van a regañar. Sí. Voy a agarrar lo que no es mío y si nadie se da cuenta, gané, ¿verdad? Violé las reglas, pero si trabajan con mi carácter, yo, aunque no me estoy viendo, voy a decir, yo no quiero ser ladrón, yo quiero ser honesto. Y que cuando sea honesto, venga mi papá y mi mamá y me digan, lo felicito porque usted es honesto, porque su carácter es honesto, porque usted es una persona buena. Y eso funcionó con estos niños, por ejemplo, con estas personas que salvaron judíos, porque ellos dijeron, yo mi carácter fue educado de tal manera y alabaron mi carácter cuando era niño y hacía cosas buenas y no las cosas que hacía, sino que decían, Sergio Herrarte, usted es bueno, usted tiene un gran carácter y esto definió la identidad de estas personas a lo largo de la historia. Quiero comentar algo. Entonces, digamos, está haciendo algo bueno, usted es bueno, mijo, usted es íntegro, usted es crema, mijo, usted va a salir adelante, es campeón. ¿Sí? Digamos, el mensaje tiene que ser ese. Y dice, está dibujando y está dibujando bonito, es, qué bonito dibujo. No, mijo, usted es creativo, que usted es un artista, usted... Ajá. Ese debe ser el mensaje. Mauricio, ¿qué otras características tienen los rescatadores? Fíjate, precisamente eso quería ampliar. Hay otros temas ahí que mientras Sergio hablaba se me vinieron a la mente, que son dos características. Es el razonamiento y la explicación, dice ahí. El razonamiento es cuando le decimos a la persona y le explicamos a la gente sobre las consecuencias, en ambos sentidos, tanto razonando como explicando. La diferencia consiste en que cuando razonamos, según lo que Adam Grant cuenta ahí, nosotros le estamos explicando a la persona qué le va a pasar o a ellos les explican qué les pasaba a ellos. Es decir, mire, si usted, digamos como el caso de Robinson, cuando a él le decían, mira, si seguís en una mara, porque él estuvo en una mara, si seguís en la mara te vas a hacer daño, te puedes morir, te puedes ir a la cárcel. Entonces, eso dice que tiene menos efecto que cuando explicamos, en lugar de razonar, le explicamos la consecuencia. Y la consecuencia es, si sigues así y tienes algún daño, tu mamá va a sufrir. ¿Sí? Porque dice que esto de hecho lo hace un pastor y le explica, le dice, mira, si seguís en esto, tu mamá va a sufrir mucho y tiene muchas esperanzas contigo y cree que tienes potencial, pero le estás haciendo daño. Entonces, incluso también nos ponen un ejemplo ahí con los médicos. Le dicen a los médicos, le ponen dos rótulos, dice que les ponen dos rótulos en los lavamanos. Le dice, mire, si usted se cuida, va a evitar que le den enfermedades. Si usted se lava las manos, va a evitar que le den enfermedades.
y pusieron otro rótulo en otro lado, decía, si usted se cuida, va a evitar contagiar a sus pacientes. Y el que tuvo más efectividad por mucho fue la consecuencia hacia sus pacientes, porque los hacía más conscientes de decir, uy, pues si yo no me cuido y contagio a alguien, pues eso sí va a ser mi responsabilidad. No es como el control que yo tengo de mí mismo, decir, no, yo no me voy a enfermar, no, yo no me voy a contagiar. Pero si yo no me cuido y puedo contagiar a alguien, eso dice que tuvo más efectividad. Explicar las consecuencias que hay sobre las otras personas, sobre todo las cercanas. Y entonces cuando le dice uno a un hijo adolescente, mi hijo eso que está haciendo le va a hacer daño, mire su futuro, dice, no, no lo diga así, ¿verdad? Cámbiele la forma de decírselo porque puede afectar a otras personas. Digamos, dice, no se le diga a una persona que está manejando ebrio, te puedes ir a accidentar, hermano, te puedes llevar un motorista, te puedes llevar a una persona inocente, tené ese cuidado. Una cuestión entonces, para hacer el resumen, el resultado de este estudio de los rescatadores arrojó que la diferencia es en cómo sus padres los disciplinaban por el mal comportamiento y elogiaban el buen comportamiento. Recuerde, elogie el buen comportamiento en función del carácter. Mijo, ustedes bien pilas, ustedes esto, ustedes, ¿verdad? Ese es más que lo que en sí está haciendo. Y ese tema de la explicación o del razonamiento que explica Mauricio, y yo a esto le dedico los últimos minutos, era, digamos, de hecho tiene que ver también con un tema de los niños creativos y los niños que son normales. Se analizan unos niños que, ¿verdad? Y los papás de esos niños que eran más creativos, y los papás de esos niños que son más creativos tienen menos reglas en casa. En cambio, los niños que son menos creativos, más normales, digamos, resulta que tienen muchas reglas. Se levanta a tal hora, hace la tarea a tal hora, come a tal hora. Dicen, no tiene que ver tanto con poner reglas, si no se trata con pensar. Y eso me gustó mucho. ¿Qué me dirían ustedes de ese? Ahí está mi Mauricio. Sí, pensé que Sergio iba a contarnos algo. Mira, es fabuloso. Este tema a mí me encanta. Me gustaría tener otra media hora para hablar de esto. Yo creo que los hijos, entre más específicos somos y más reglas les ponemos, más se rebelan, más van contra eso. A mí me gusta mantener, y creo que es lo que dice ahí el libro también, dejarles reglas más generales, que ellos tengan cierto margen para tomar sus decisiones, y eso me atrevería a decir, me gustaría, diría esto adicionales, va en función de la edad y la madurez. Hay que irles dando ese margen, y ese margen debe ir creciendo conforme ellos van haciéndose más grandes y más maduros. Eso les ayuda sin apretarlos, sin extorsionarlos, porque he visto, sin ahogarlos, porque veo yo que entre más específicos somos, y usted tiene que hacer las tareas a esta hora, y de esta hora tiene que cumplir a esto, les matamos la creatividad y los volvemos más rebeldes. Entonces hay ciertos principios morales. Jim Burns escribe un lindo libro acerca de educar hijos adultos y dice, en su casa deben de tener ciertos valores que no son negociables, son los valores familiares. De paso, nosotros generamos el nuestro, valores familiares, y lo compartimos con nuestros hijos, pero no sea tan riguroso en normas, en tantas cosas, tantos detalles, pero sí los valores, y que la gente lo pueda interiorizar. Y terminamos con esto. Sergio, sé que este tema te apasiona. A medida que nos volvemos adultos, necesitamos no solo papás, ¿verdad? Que hagan esa buena labor, porque a medida que nos volvemos adultos, ya la relación cada vez va siendo menos estrecha. Necesitamos mentores, Sergio, aunque sean de ficción, aunque sea de araña. No. Sí, necesitamos puntos de referencia de carácter en nuestra vida. Y a veces no siempre lo vamos a encontrar en nuestra casa, que es otro mensaje del libro. No siempre nuestro papá, nuestra mamá son buenas referencias de qué personas queremos ser. Hicieron un estudio, también en el mismo libro lo mencionan, que cuando uno es pequeño le dicen, mire, ¿usted cómo quiere ser cuando sea grande? Como mi papá, como mi mamá. Y cuando uno cumple arriba de, vamos a decir, 25, uno dice, yo no quiero ser como mi papá ni como mi mamá. Quiero ser yo, pues quiero ser otra persona, no quiero cometer los mismos errores. Y a veces nos topamos entonces, como ¿quién quiero ser? El libro lo invita a hacer algo que varios expertos y varios que nosotros hemos visto por afuera y dentro y en el aire, lo invitan a hacer. Si no tiene un mentor físico, búsquelo en literatura, búsquelo en referencias históricas, búsquelo en fuentes bibliográficas y guíese en base a eso.
No se sienta mal por ser así, es normal. La mayoría de nosotros nunca vamos a encontrar un mentor físico, no porque no querramos, porque nos sesgamos también a veces, ¿verdad? A veces solamente podemos ver los errores de la gente y es un error que nosotros también cometemos. Entonces, busque un mentor en un libro, busque un mentor, un autor que le guste. Yo personalmente he encontrado varios autores que yo digo, wow, y los leo, y los sigo, y trato de ser como ellos, hasta me he visto a veces como ellos. Entonces, Sí. hágalo, porque lo va a ayudar. Hay una frase en el cristianismo que es que haría Jesús, no la echen en saco roto. Uno puede usar eso como referencia, ya se volvió una frase malgastada, pero ¿por qué no, verdad? Si usted es una persona que lee la Biblia, que va a la iglesia, busque a un personaje bíblico y sea como él, y apasionese con esa persona, con ese personaje, con esa figura, y va a ver que le va a servir más que no tener una referencia, porque puede ser que a veces necesitemos también un tipo de guianza en nuestros comportamientos y nuestro carácter. Entonces, digamos, ¿puede ser David, el de la Biblia, su mentor? Sí. ¿Puede ser Pablo en la Biblia? Sí. ¿Puede ser Jesús? Sí. Sí. Rodéese también de personas así. Mauricio, terminamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mira, Sergio. ¿Alguna conclusión final? mira, déjame solo tener 30 segundos. Voy a contar una anécdota de lo importante que puede ser esto. Mi hijo cuando tenía 10 años, hoy tiene 14, o tal vez un poco menos, tenía 8 años tenía. Le fascinó la serie esta de Indiana Jones. Y fíjate que en ese tiempo, bueno, él es sí, un estudiante relativamente bueno, cumple, pero tuvo su época que estaba medio rebelde y fíjate que tomó de ejemplo, decía, yo quiero ser como Indiana Jones y le decían como él era un doctor, ¿verdad? Era un PhD. Entonces decía, yo quiero ser como el Dr. Jones, decía él. Incluso le compramos un sombrero, fíjate, iba al colegio con el sombrero, decía, es que yo soy el Dr. Jones. Y mira, entonces trató de tratar de imitar muchos buenos comportamientos de eso. Creo que a eso es a lo que nos referimos cuando decimos buscar un mentor, tomar un modelo y copiar esos buenos comportamientos. Él cambió y todavía mejoró aún más sus notas, sus calificaciones, su conducta, porque le decían, usted es como el Dr. Jones, le decía la maestra, entonces usted tiene que actuar de esta manera. Entonces él rápido lo ubicaba y su comportamiento mejoró y cambió bastante para mejor. Así que es de las partes muy interesante, muchas formas de aplicarlo, así que los invito a que sigamos adelante con el libro y nos sigan mandando sus comentarios. Así es. Y terminamos entonces. La próxima semana hablaremos del capítulo 7, que tiene un título que habla acerca de repensar la forma como se trabaja, piensa el grupo cuando se trabaja con grupos. La Entonces, cultura. cabalmente, entonces vamos a hablar de eso y ya se volverá casi nuestro penúltimo capítulo de libro que está de verdad genial. Gracias, Sergio. Gracias, Mauricio. Bendecimos tu semana. Gracias por Gracias. habernos acompañado en este programa y seguiremos adelante la próxima semana en nuestro programa número 581.